Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos las Hoka One One Clifton Edge para analizar. La Clifton Edge viene inspirada por esas Hoka Ten Nine de trail que vimos hace unos meses, con un talón saliente tan exagerado y que eran específicas para carreras con mucha cuesta abajo. Estas Clifton Edge no son para correr cuesta abajo, aunque es donde mejor funcionan, sino que es un concepto un poquito diferente que ha desarrollado Hoka, que siempre están innovando y que yo veo que va a complementar muy bien a la línea que digamos formarían la Rincón, la Clifton y la Bondi. Y es que estas Edge son bastante diferentes en cuanto a concepto. Si nos fijamos, sí que es cierto que tienen un poco de biselado, etcétera, etcétera, pero no es una zapatilla con una curvatura tan marcada como suelen tener otras Hoka. Es una zapatilla mucho más planita, tiene una longitud en contacto con el suelo exagerada. Eso hace que sea una zapatilla tremendamente estable y con una transición muy fluida. La búsqueda de transición es uno de los conceptos que más han buscado con estas Clifton Edge. Es una zapatilla para talonadores, específicamente para talonadores, donde vamos a entrar y la zapatilla, ya con este saliente trasero que tiene, la zapatilla va a dispersar el impacto durante todo el material que tiene en la mediasuela y va a hacer que hasta el despegue todo sea mucho más fluido. Es una zapatilla con un volumen de suela exagerado. Tenemos 123 milímetros y medio en la parte delantera, 109 milímetros y medio en la parte trasera y 92 y medio en la parte central. 92 milímetros y medio en la parte central es más que la media de las zapatillas de entrenamiento, que las zapatillas de entrenamiento suelen tener en el talón. Y como veis, es probablemente la zapatilla más ancha que hayamos probado en los últimos años, así que recuerden. Y es que toda esa fuerza y toda esa transición la van a dispersar a lo largo de toda esta suela y media suela. Es una zapatilla muy fluida en el ciclo de pisada. Es una zapatilla muy cómoda. Sí que es una zapatilla que en cuanto a perfiles podría sonar relativamente alta. Tiene 33 milímetros atrás y 28 en la parte delantera, con el típico drop de 5 milímetros de Hoka. Pero al contar con el Active Foot Frame, donde el talón va embutido hasta esta zona, no va sobre esta zona, sino que va embutido hasta esta zona, pues todos los laterales del calcáneo van a sujetar todo este material que vemos aquí. Todo eso va a sujetar el calcáneo y va a hacer que vaya embutido y muy seguro. Si a eso le sumamos la grandísima anchura de la suela, por muy alta que parezca las mediciones de 33 y 28, lo cierto es que es una de las zapatillas más estables que hay ahora mismo en el segmento de entrenamiento. Se puede llamar tope de gama neutro. Es una zapatilla muy cómoda, con dos materiales de EVA ligeramente diferentes. Tenemos este material, es una EVA comprimida y moldeada de 48 grados de dureza, y luego tenemos estas dos EVAs de diferente color, así como rosado y naranja, que tiene 51 grados. Es cierto que al tacto parece mucho más firme esta EVA que la gris, pero si las medimos en zonas planas y sin influencia de las geometrías, lo cierto es que no hay mucha diferencia, pero funcionalmente, sobre todo en la sujeción lateral, sí que se nota como esta EVA de color naranja y de color rosa son mucho más consistentes y nos sujetan muy bien el pie. Además hay que contar que tienen mucho trabajo de geometría, como veis este corte. Ese corte va a ayudar, ¿veis? Por donde dobla primeramente va a ser por ahí, y también por estos cortes que tienen, lo vais a ver. Este corte que veis aquí y este corte de abajo es por donde primero va a amortiguar la zapatilla. Es una zapatilla con mucha amortiguación, una amortiguación de tacto medio tirando a blando.
Es un poquito más firme, diría yo, que la Clifton normal, pero es más blanda que la media de zapatillas del mercado. No es una zapatilla con muchísimo recorrido porque es bastante progresiva. Primero tenemos estos 48 grados de dureza, luego los 51, con ayuda de la geometría. No es una zapatilla donde el pie se hunda de golpe, como en la Bondi, por ejemplo, es mucho más blandita y con más recorrido. Esta es más compensada a lo largo de todo el ciclo de pisada y mucho más agradable para corredores que, por ejemplo, busquen una zapatilla más compensada, más equilibrada. Y el ciclo de pisada es mucho mejor que en esas otras zapatillas, precisamente porque no tienen esa curvatura. Muchos corredores que con la Bondi, aunque la Bondi es bastante agradable si aterrizamos de talón, pero por ejemplo con la Clifton sobre todo, donde tenemos un arco muy marcado, tenemos como ese bache en la zona media que no acaba de convencer a muchos corredores. Con esta Clifton Edge eso no va a pasar, es una zapatilla más clásica en ese tipo de dinámica. Es una zapatilla donde el Early Stage Meta Rocker, como he dicho antes, en una Clifton normal el repunte es más marcado y más violento en poco espacio, y en esta nace en el mismo sitio, por eso es el Early Stage Meta Rocker, nace más o menos en la misma zona, pero es mucho más progresivo, no tiene, digamos, una entrega tan radical. Lo que hace eso también es hacer que desde que aterricemos hasta que despeguemos todo sea muy llevadero, que no haya ninguna zona que saque al pie de ese bamboleo o de ese vaivén que va a formar la media suela. Es una zapatilla que tiene un poquito de arco, pero no es el típico arco de Hoka. Así que si queréis probar una Hoka o no habéis tenido buena experiencia con ese tipo de geometrías, esta es muy buena zapatilla para empezar. Es una zapatilla para entrenamiento puro y duro. Es una zapatilla que se puede utilizar en bajadas, en subidas, en tierra, pero como vamos a ver luego tiene ciertos límites, que es el punto negativo que tiene la zapatilla y que va a ser la durabilidad. No sé si lo vais a poder apreciar, pero como veis, con unos 100 kilómetros más o menos, tiene un desgaste muy marcado en todos los taqueados de la zona central. Y es que este material que vemos tiene 51 grados de dureza. Y por mucho volumen de suela que tengas, 51 grados de dureza, sobre todo para el usuario tipo de esta zapatilla, que va a ser corredores de más de 70 kilos, incluso corredores de 100 kilos, pues va a ser una zapatilla que, si bien es cierto, con el tiempo estos grandes grosores de suela van a apaciguar ese alarmismo del desgaste de los tacos, es cierto que dudo que pase de 500 kilómetros una zapatilla que en teoría es para gente con un peso digamos medio o elevado, a ritmos medios o lentos. Es una zapatilla que debería durar 700 kilómetros por lo menos, y tengo mis dudas de que eso vaya a ser así. Es la gran pega que tiene la zapatilla. Eso sí, el tacto y el contacto con el suelo es súper agradable, como he dicho, la transición es espectacular, pero viene a un precio. Sobre todo viene a un precio porque Hoka ha querido aligerar esta zapatilla hasta el infinito. De hecho lo ha conseguido, son 262 gramos en talla 10, en una talla 10 que parece una talla 12, y 250 gramos en una talla 9, que la talla 9 sería como un 45 o como una talla 11. Así que es una zapatilla tremendamente ligera y en las manos se nota así, es una zapatilla muy ligera. Pero eso viene con un precio y es la durabilidad. Eso ya es cuestión de cada persona, el que es más importante para ellos, pero es una pena que Hoka no haya reforzado un poquito la suela, un poquito,
para ganar 150 kilómetros. Hubiera ganado 20 gramos de peso, pero lo cierto es que no hubiera importado en absoluto, porque no es una zapatilla para meterle ritmos de 4 al kilómetro. Aunque lo puedas hacer, no es la ideal para eso. Más cosas interesantes. Pues el upper, la verdad es que está bastante bien. Es un upper de doble capa, pero es una doble capa donde las dos capas van unidas solidariamente. Tiene bastantes refuerzos y muy interesante estos. Tiene refuerzos con hilo de TPU en la parte delantera. Ese hilo de TPU forma el uñero, forma el protector de la puntera, y luego también aparece en ciertas zonas para dar refuerzo o digamos para complementar el engineered mesh que va a formar el resto del upper. Como tenemos tantos agujeros de ventilación, es una zapatilla muy bien ventilada. Está bien que en zonas de posible tracción sobre el hilo vengan refuerzos con hilo de TPU. En la parte baja del sistema de cordones también lo vemos. Como veis, es una zapatilla con una lengüeta reflectante, una lengüeta de un tamaño descomunal, como veis en cuanto a anchura. Va unida, levemente unida al chasis. Eso hace que no se mueva, aunque sí que es cierto que es una lengüeta cómoda. En esta zona de arriba, como veis, es muy endeble, pero siempre hay corredores a los que esto suele molestar. Me la probaría, tendría en cuenta esta parte de aquí, pero el resto de la zapatilla es muy universal, muy natural. Creo que casi todos los corredores se van a encontrar muy cómodos con esta zapatilla. Como veis, el vertical pull tab que tiene súper marcado. Hoka está empezando a utilizar esta protección del Aquiles tan marcada, además que va a juego con el talón que le han metido para ponérselas. La verdad es que es muy cómodo. Es una muy buena zapatilla para Ironman, porque ventila muy bien. En un Ironman llegamos al maratón con una técnica desastrosa, porque vamos muy cansados, bajamos de la bici, y esta geometría es muy buena para ese tipo de corredores. Además, el pie, que irá bastante hinchado por el esfuerzo, se va a acoplar muy bien en una horma poco habitual en Hoka. Es una horma media con un toquecito de anchura. Es más ancha que la Clifton. Además, tiene unas formas un poco más ergonómicas. Es una zapatilla que, si os gusta el típico fit de Hoka, quizá podéis elegir media talla menos para ir más ajustados. Pero particularmente a mí me ha encantado esta horma porque, como digo, no tiene un arco marcado. Sujeta relativamente bien el pie, especialmente en el talón. En la zona media tiene un poco más de permisividad, pero bueno, podemos trabajar con los cordones para conseguir un poquito de ajuste. Y en la zona delantera tiene una anchura media tirando levemente a ancho, que mucha gente va a agradecer. Es por eso que creo que esta Hoka es una de las mejores zapatillas para iniciarse en la marca, pero también hay que decir que no es como otras Hoka. La veo como un complemento muy bueno a la Clifton 7, incluso también a la Bondi, y es una zapatilla para recuperación, para entrenamientos fáciles. En el caso del Ironman, es casi exclusivo recomendación para competición en Ironman. En maratón se puede utilizar perfectamente por su peso y tal, pero es una zapatilla en la que se echa mucho de menos una durabilidad más larga, porque es una zapatilla tan cómoda con la que vas a querer salir en los rodajes largos habitualmente, y que te la vas a comer en 2-3 meses si haces 60 kilómetros a la semana. Así que tiene un pero es una gran zapatilla.